Partido Morena hasta por 10 minutos. Adelante, diputada. Con su venia, diputado presidente. La presente iniciativa pretende adicionar una fracción sexta al artículo 6º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de incorporar el concepto de violencia política de género como uno de los tipos de violencia que desgraciadamente seguimos padeciendo las mujeres. La noción de violencia política contra las mujeres es reciente. Aparece décadas después de que las mujeres comenzamos a incursionar en la política. No obstante, ya existía como experiencia individual y colectiva. Basta recordar la represión hacia las mujeres que buscaban el reconocimiento de su derecho a votar. Cuando a la idea de violencia se introduce el término basado en el género, se hace hincapié en que sus raíces se encuentran en la desigualdad entre mujeres y hombres, es decir, es consecuencia de la desigualdad entre los géneros que se expresa en discriminación, diferentes oportunidades y responsabilidades en el acceso a cargos de elección popular. Sus orígenes se encuentran en la relación desigual de poder que existen entre hombres y mujeres. Históricamente, el espacio público y político ha sido escenario del género masculino. Las instituciones y organizaciones no solo se fundan en la presencia exclusiva de hombres, sus dinámicas, códigos, lenguajes y normas también son reflejo de la primacía de un solo género, por lo que al querer ingresar a la política, las mujeres nos encontramos en desventaja. En la actualidad, no muchas naciones incluyen una definición conceptual con efectos normativos sobre violencia de género en la política. Generalmente la investigación se ha centrado en caracterizar las situaciones de discriminación y los estereotipos de género que se asocia a nuestra participación en la política. Sin embargo, feministas como la bolivariana Jimena Machicao sostienen que este tipo de violencia no es casual ni personal. Es una manifestación política que da cuenta de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegios establecidos entre hombres y mujeres al interior de la sociedad. Por su parte, la psicóloga Gloria Bonder señala que el uso de la violencia política constituye una práctica común y es un obstáculo para la participación política de las mujeres, debido a que no solo se trata del desaliento, temor o amedrentamiento, sino se erige como un impedimento real que no es posible superar y se transforma en una barrera para el desarrollo de nuestras carreras políticas a través de expresiones, acciones y prácticas de violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica para atemorizarnos, presionarnos, desprestigiarnos y obligarnos a actuar en contra de nuestra voluntad, hacernos renunciar a cargos electivos y o para sumarnos a decisiones con las cuales no estamos de acuerdo. En México, el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres menciona que para estar en condiciones de detectar este tipo de violencia es indispensable tomar en cuenta que muchas veces se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y constituye prácticas tan comunes que nadie las cuestiona. Por ello, la normalización de la violencia política da lugar a que se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Asimismo, genera que se suela responsabilizar a las víctimas. En nuestras sociedades, muchas de las mujeres que decidimos participar en la vida política solemos ser percibidas como una amenaza a la hegemonía masculina y frecuentemente se apela al ejercicio de la violencia como estrategia para expulsarnos del espacio público. Actualmente, América Latina cuenta con una mayor cantidad y calidad de leyes y reglamentos favorables hacia las mujeres. Sin embargo, la sola aprobación de estos cuerpos normativos resulta insuficiente si a la par no se logra una adecuada comprensión y un abordaje integral de la problemática. A estos incipientes avances debemos adicionar que, aunque se han incrementado las posibilidades de las mujeres para acceder a cargos públicos,
Estos se encuentran determinados por factores de género. Los ámbitos de acceso para las mujeres son espacios con marcados estereotipos femeninos y no constituyen las esferas de más alto poder, salvo en casos muy aislados. En nuestro ámbito federal, a principios del año 2013, el Senado de la República aprobó una reforma que tipificó por primera vez la violencia política de género, que se expresa al interior de los partidos políticos durante las campañas electorales, en las dependencias públicas e incluso en el ámbito legislativo. En el documento se definió la violencia de género como las acciones agresivas cometidas por una o varias personas que causen daño físico, psicológico, sexual en contra de una o varias mujeres en el ejercicio de la representación política. Asimismo, estableció que los actos de violencia política hacia las mujeres son los impuestos por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo, o proporcionar a las mujeres candidatas información falsa, por referir solo algunos ejemplos. No obstante, la inclusión de la violencia política como una modalidad específica de violencia de género no ha permeado como es indispensable, ya que la ley que garantiza una vida libre de violencia en el ámbito federal aún no reconoce el concepto, a diferencia de la ley de la Ciudad de México. Ante este escenario, debemos evocar lo dispuesto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde se estipula con claridad que las mujeres tenemos derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de nuestro país y a participar en los asuntos públicos. En consecuencia, los estados están obligados a tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando en igual de condiciones nuestro derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Por todo lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo la inclusión de la violencia política contra las mujeres, que permita visibilizar el alto grado de violencia que padecemos en el ámbito político. Ello permitirá facilitar la identificación de la violencia, evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas, así como generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a los casos de violencia. De igual manera, la iniciativa tiene como propósito evitar que casos de violencia como el ocurrido en las elecciones pasadas en la delegación Coyoacán se conviertan en una anécdota donde no se simbren las instituciones del Estado. Debemos dejar de normalizar la violencia, evitando generar incentivos negativos para perpetuarla en detrimento de nuestros derechos. Para efectos de lo anterior, propongo la siguiente redacción, solicitando desde este momento que, en caso de ser aprobada por esta soberanía, el dictamen que recaiga sea presentado como iniciativa ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y continúe con el trámite legislativo a que haya lugar. Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: fracción 6. La violencia política es cualquier acto, omisión y o tolerancia cometidos por sí o por interpósita persona que, basados en elementos de género, tengan por objeto o resultado amenazar, dañar, hostigar, lesionar, limitar, negar, obstaculizar, perseguir y o presionar la integridad y libertad de las mujeres y o sus familiares en el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Valencia.